La negación es, sin lugar a dudas, nuestra máxima zona de confort. Es una frase que golpea duro, ¿verdad? Vamos a ir directos al grano en nuestro análisis de hoy. Normalmente, los seres humanos solo utilizamos el 40% de nuestra capacidad real. Es una cifra asombrosa. Para romper esa ilusión de comodidad y desbloquear todo ese potencial que nos sobra, es absolutamente vital abandonar la negación y plantarle cara a verdades que francamente son muy incómodas. Toda esta idea, este concepto mental, gira en torno a lo que llamamos la regla del 40%. Y para entender cómo funciona de verdad, tenemos que sumergirnos en la historia de David Goggins. Es un recorrido extremo, os lo aseguro. Veremos cómo pasó de ser un niño traumatizado, hundido en un entorno tóxico, a convertirse en un atleta de élite mundial en pruebas de resistencia y en un auténtico icono de las Fuerzas Armadas. Fijaos en el contraste tan brutal de su infancia. De cara a la galería, la familia vivía en Williamsville, que era el barrio más rico de Buffalo a principios de los 80. Tenían coches de lujo, un Rolls Royce aparcado en la puerta. O sea, la viva imagen del sueño americano. Pero de puertas para adentro, la realidad privada era un auténtico infierno. Sufrían abusos físicos constantes por parte del padre Trunis. Eran forzados a trabajar de noche en una pista de patinaje llamada Scatelán, viviendo en un estado de terror permanente. Un tormento absoluto oculto a plena luz del día. Y claro, esa olla a presión tenía que explotar. El punto de quiebre fue una huida totalmente desesperada. Su madre, Jackie, organizó el escape en secreto tras recibir el aviso de una vecina que vio el peligro inminente. Consiguió una tarjeta de crédito a escondidas y huyó con los niños en un viejo Volvo. El coche incluso se abrió en mitad del camino, obligándolos a pasar una noche de pánico durmiendo en la sala de reuniones de un hotel. Finalmente, lograron llegar a un modesto refugio en Brasil, Indiana. Pero, seamos realistas, escapar físicamente no borra el daño invisible que te queda en la cabeza. Y aquí es donde entra un concepto clave, el estrés tóxico. Hablamos del impacto fisiológico y psicológico brutal que tiene estar expuesto a tanta adversidad de forma prolongada. Básicamente mantiene el cerebro de un niño en un bucle continuo de supervivencia, en ese modo de lucha o huida todo el tiempo. Físicamente a Goggins le provocó la caída del cabello y cognitivamente le causó una tartamudez severa y unos déficits de aprendizaje tan bestias que leer una simple página era un mundo. Vamos a poner los datos sobre la mesa para entender mejor la magnitud de esto. Las estadísticas nos muestran que los jóvenes que crecen en hogares abusivos tienen un 53% más de probabilidades de acabar arrestados. 53%. Es una cifra desgarradora que ilustra perfectamente lo increíblemente difícil que es escapar de ese ciclo. Y la cosa no termina ahí. La espiral continúa. Existe un 38% de riesgo añadido de cometer crímenes violentos en la edad adulta cuando se crece en estos entornos tan opresivos. Básicamente, los traumas infantiles construyen una trampa estadística sombría, donde las personas afectadas corren el riesgo de convertirse, sin remedio, en una simple cifra más dentro del sistema penal. Ante un panorama tan oscuro, surge lo que podríamos llamar la ilusión del progreso. El sistema escolar no tenía ni idea de cómo tratar este estrés tóxico, y propusieron enviarlo a clases de educación especial, lo cual llevaba un estigma social devastador. Para evitar esa etiqueta a toda costa, el instinto de supervivencia dictó la única solución que le parecía lógica a un chaval: hacer trampas. Copiar en todos los exámenes se convirtió en su mecanismo desesperado para ir pasando de curso, ocultando una ignorancia académica profunda y silenciosa. Y los años en Indiana, lejos de mejorar, trajeron una avalancha de tragedias. En 1989 asesinaron a tiros a Wilmot, la única figura paterna que había aportado algo de estabilidad. Después llegó el azote del racismo más explícito. En el 90, unos racistas le apuntaron con un arma en un camino rural. Al año siguiente, sufrió una humillación pública en un Pizza Hut. Y en el 92, recibió una amenaza directa en plena clase. Una caída libre hacia la desesperanza total. Ese nivel de odio llegó a unos extremos que ponen los pelos de punta. Imaginaos encontrar una amenaza de muerte anónima, mal escrita y llena de odio, directamente en tu cuaderno del instituto. El coste psicológico de eso es incalculable. Te demuestra el terror constante que supone ser el blanco del racismo sistemático y el peso de saber que tienes a un enemigo sin rostro paseándose por tus mismos pasillos. Como mecanismo de defensa ante semejante ambiente, se produjo un choque brutal. Para sobrevivir ahí fuera, Goggins se construyó una armadura. Adoptó una personalidad de gángster, provocadora, falsa y basada en estereotipos extremos solo para parecer intocable y generar una reacción en los demás. Pero por dentro la realidad era muy distinta. Había un dolor reprimido tremendo, una falta absoluta de propósito y una inseguridad brutal. Esa armadura externa estaba completamente hueca.
Pero a veces el punto de inflexión llega de la forma más inesperada, en este caso a través de una historia asombrosa en televisión. Entra en escena Scott Guerin, un paracaidista de rescate militar. Este hombre sufrió una colisión catastrófica en pleno vuelo y cayó a plomo contra el suelo a más de 160 km/h. Pues bien, contra todo pronóstico médico, sobrevivió, se recuperó y volvió al servicio activo. Fue el chispazo perfecto. Si un cuerpo humano podía superar algo tan destructivo físicamente, tenía que ser posible trascender cualquier abismo mental. Sin embargo, la motivación recién descubierta se estampó de lleno contra un muro de realidad. Goggins fue a hacer el examen de aptitud de las Fuerzas Armadas. La puntuación mínima para entrar era un 36. Su resultado, un aplastante 20. Décadas de hacer trampas en la escuela finalmente pasaban factura. Fue un golpe crítico, al que además se sumó una carta del instituto avisando de que iba a suspender y no se graduaría. Había tocado fondo. Todo esto nos empuja inexorablemente a la gran pregunta central de nuestra exploración de hoy. ¿Cómo es posible que una mente, condicionada exclusivamente para sobrevivir a base de trauma y miedo continuo, sea capaz de reprogramarse desde cero para alcanzar el éxito y el dominio absoluto? La respuesta la encontramos en algo llamado el espejo de la responsabilidad. Literalmente un enfrentamiento crudo y brutalmente honesto frente al espejo del cuarto de baño. Fue el momento exacto de cortar por lo sano con todas las excusas, despojarse de las personalidades inventadas y esa arrogancia de pega para dar paso a una evaluación sin filtros, cara a cara con la cruda realidad de su propia vida. La mecánica detrás de esta herramienta es sorprendentemente directa y cualquiera la puede aplicar. Paso 1, enfrentarse a la verdad brutal de nuestras carencias sin edulcorar nada. Paso 2, fijarse metas concretas y escribirlas en notas adhesivas pegadas directamente en ese espejo. Y paso 3, exigirse una responsabilidad completa, estricta e inquebrantable cada maldito día, sin importar el cansancio o las circunstancias. Ahora bien, esos objetivos iniciales no eran cosas épicas ni hazañas inalcanzables, pero exigían disciplina, hacer la cama impecablemente todos los días, subirse los pantalones, afeitarse la cabeza cada mañana mirándose a ese espejo, cortar el césped y fregar los platos sin rechistar. Esas pequeñas victorias diarias hechas con rigor fueron el motor de arranque para una reestructuración mental masiva. Para arreglar el desastre académico y el bloqueo mental causado por el estrés tóxico, la estrategia en la mesa de la cocina fue de pura fuerza bruta. Si el cerebro no retenía leyendo, había que grabarlo a la fuerza. El método: transcribir libros de texto enteros a mano, palabra por palabra, página por página, una y otra vez. Una repetición tan extrema que literalmente forzaba al cerebro a absorber el conocimiento. Y por supuesto, esta transformación se trasladó al terreno físico buscando de forma totalmente deliberada la incomodidad. Levantarse a las 5 de la mañana para levantar pesas, correr distancias interminables e incluso tener las agallas de volver a correr a toda velocidad por la misma carretera rural donde casi lo matan años atrás. De esta forma tan radical, transformó un miedo paralizante en su principal combustible de alto rendimiento. Llegados a este punto final, nos toca hacer una pequeña reflexión de cierre. Pensémoslo bien. ¿Cuál es esa mala mano de cartas, esas circunstancias adversas o excusas que están frenando el verdadero potencial ahí fuera? Identificar esos factores limitantes con honestidad radical y aplicar una responsabilidad inquebrantable es literalmente la llave maestra. Convierte cualquier adversidad en éxito. Es un proceso duro, sí, durísimo, pero la historia que hemos repasado hoy nos demuestra que nuestros límites están muchísimo más lejos de lo que nuestra zona de confort nos hace creer. Al final, la gran barrera y también la gran solución nos devuelve la mirada cada mañana desde el espejo.